Vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras. Vamos a continuar con las predicaciones de Esdras. Hoy vamos a leer el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Pero antes de empezar, quiero poder hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. El primer domingo que me tocó predicar sobre el libro de Esdras, vimos un poco el contexto y la historia de este pueblo, el pueblo de Israel, por medio del profeta Jeremías. Y ahí veíamos cómo este pueblo, todas las cosas que había hecho y que iba a ser mandado a la esclavitud con otros pueblos. El segundo domingo vimos el llamado de Dios a los israelitas que estaban en el cautiverio para reconstruir el templo a Jehová. Eso fue el segundo domingo y lo vimos en 3 puntos. Uno fue el llamado que Dios hacía, los que oyeron el llamado, y también vimos los que respondieron al llamado. El tercer domingo vimos la provisión de Dios para su obra, ¿sí? El domingo último que me tocó predicar estuvimos viendo cómo Dios iba proveyendo lo necesario para que la obra para que su obra se lleve a cabo. Todos estos temas los vimos en simultáneo con la edificación de la iglesia. He tratado de llevar lo que el Señor me había hecho meditar en cuanto al libro de Esdras, con unas similitudes que tenían en la obra de Dios con respecto a la iglesia, ¿sí? Así que vamos a seguir ese patrón y bueno, voy a intentar hoy poder llevar adelante esta reunión, ¿sí? Vamos a leer ahora, para continuar y seguir avanzando en el libro de Esdras, vamos a leer el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Lo tenía que hacer. Porque no iba a poder. Bueno, dice así la palabra del Señor del capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Hasta ahí. Vamos a orar y encomendar este tiempo al Señor. Señor, Padre Santo, queremos pedirte que tú abras, Señor, el entendimiento de nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu, Señor, para que por medio de tu espíritu, Señor, tú nos hables en esta mañana. Señor, tú conoces mi corazón y cuánto me cuesta en este momento hablar de este tema, Señor, porque a medida que fui estudiando y escudriñando, Señor, tú has ido escudriñando también mi corazón y me he visto reflejado en muchos aspectos de esto, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú nos hables, que tu Santo Espíritu obre, que me ayudes, Señor, en mi debilidad, que me ayudes, Señor, para poder hablar fielmente. Señor, tu palabra nos dice, Señor, que es útil para enseñar, para corregir, para instruirnos, Señor. Pero cuando viene la corrección o la disciplina por medio de tu palabra es dolorosa, Señor. Pero tú, Señor, un día has de pedir cuentas de todo lo que hables, Señor.
y no puedo evadir, Señor, las cosas que tenga que decir, Padre Santo, porque es tu consejo, es lo que tú buscas, es lo que tú quieres de tu pueblo, y te ruego, Señor, que tú me ayudes y me des las fuerzas y el denuedo, Señor, para poder anunciarlo, Padre. Ayúdame, Señor, en esta mañana. Encomiendo mi vida en tus manos, Señor, y la vida de la iglesia, y que los oídos de hoy, Señor, puedan oír y también, Señor, vivir conforme a lo que oyen, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos como iglesia, necesitamos que tu Santo Espíritu obre con poder en nuestras vidas, convenciéndonos que tu palabra demanda de nosotros, Señor, que te amemos, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Acompáñanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos leído los 6 versículos del capítulo 3. Vamos a estar desarrollando estos 6 versículos en 2 temas particulares. El primer tema le puse por título Restableciendo prioridades, y el segundo es la restauración del altar, el culto y la adoración. Entonces vamos a ver el primer punto, restableciendo prioridades, porque este pueblo había sido llamado por Dios en cautiverio para que vayan de nuevo, y el rey les había dicho que tenían que ir y edificar el templo a Jehová. Entonces vamos a ver las prioridades que tenía este pueblo para nosotros aprender de él. Dice en el versículo 1 que leímos ahí, vayan siguiendo la lectura porque voy a ir analizando un poco los pasajes ahí. En el versículo 1 dice así: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Cuando habla en el mes séptimo, también es conocido como, en el idioma de ellos es conocido como el Tishri, que corresponde a septiembre-octubre de nuestro calendario. Era un mes sagrado para este pueblo, porque en él se celebraba la fiesta de los tabernáculos, o en el hebreo también conocido como el Sukkot. En Levítico 23 se pueden observar todo el contexto de las fiestas solemnes que Dios había encargado a Moisés, ¿sí? Y por razones de tiempo no lo vamos a poder leer porque hay varios versículos que toda la instrucción de todas las fiestas, de todos los sacrificios, de todos los holocaustos que había que hacer, después si quieren lo pueden leer en Levítico 23, está todo eso, todo el contexto de esas fiestas solemnes, de esos sacrificios y todo lo que tenían que hacer, que Dios le había encargado a Moisés le dijera al pueblo. Con respecto a la fiesta de los tabernáculos, un historiador dice esto, que la fiesta de los tabernáculos es un tiempo para celebrar la presencia, el reposo, la bendición, el gozo y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Debemos ver que este pueblo, que había sido desterrados, regresaron de Babilonia. Los domingos pasados habíamos visto que llegan, que Dios los mueve a ofrendar y a hacer cosas como para poder empezar la edificación, pero después dice que cada uno después se fue a sus tierras, a sus pueblos. Entonces este pueblo por un tiempo estuvieron estableciéndose en sus lugares, construyendo sobre las ruinas lugares donde ellos iban a habitar. ¿Sí? No podían estar todos los días bajo nada porque no tenían techo. Entonces están un tiempo reconstruyendo sus lugares donde ellos iban a habitar. Por eso en la palabra dice que después de que ellos se establecieron en sus ciudades, después de que se acomodaron, dice que después de eso es como que prestaron atención de nuevo a lo que tenían que hacer. Entonces se reúnen, dice, en Jerusalén. ¿Cuál era el fin? ¿Para qué habían vuelto? Para reconstruir el templo. Pero vamos a ver ahora qué es lo que este pueblo empieza a hacer. Porque habíamos dicho, bueno, se reconstruyen los hogares donde iban a estar. Bueno, listo, ahora tenemos que continuar con la reconstrucción del templo. Pero vamos a ver qué prioridades tenía este pueblo antes de la reconstrucción. Porque todos reunidos, todos nosotros esperaríamos, si seguimos el relato, esperaríamos, si se reunieron en Jerusalén, va a ser para reconstruir el templo, ¿no? Pero prestemos atención a lo que hace este pueblo.
Alguien dijo una frase una vez: primero lo primero. Y ahora vamos a ver qué es lo que primero necesitaba este pueblo establecer. En el versículo 2 leemos que dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué edificaron? Un altar. No tenían que edificar el templo primero. Había unas prioridades que seguir. ¿Por qué? ¿Por qué este pueblo empezó a edificar el altar cuando tenían que hacer el templo? Y un comentarista me ayudó a entender esto. Dice así: esto fue una necesidad, dice este hermano, esto fue una necesidad urgente e inmediata a fin de, primero, hacer propiciación por sus pecados; en segundo lugar, para que recibiesen la bendición divina sobre sus preparativos para el templo, como también para animar sus sentimientos de piedad y patriotismo para continuar la reconstrucción de aquella obra nacional. O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo? Este pueblo, yo la semana pasada decía, ¿no?, de que este pueblo, si daba las cosas que daban, no era porque que solamente tenían que dar, porque ya en su corazón se habían dado. Eso de haberse dado en el corazón hacía que ellos puedan dar todo lo que estaba a su alcance para la reconstrucción. Entonces, ¿ellos qué están haciendo en este momento? Antes de empezar la obra, están encomendando la obra a Dios. Todo debe empezar por Él. Muchas veces nosotros, cuando queremos emprender algo o hacemos algo, y vamos directamente a eso. No, debemos empezar por Dios, encomendar nuestras cuestiones a Dios. Y ellos estaban encomendándose a Dios en adoración, en entrega, en sumisión a Él, para que la obra pueda continuar. Y vamos a ver por qué lo hacían esto. Todo tiene un trasfondo. Entonces ellos empiezan a levantar el altar y empiezan a hacer los holocaustos como estaba escrito. Dice, entonces ahora vamos a pasar al segundo punto, que es la restauración del altar, el culto y la adoración, que para ellos eso era primero. Ahora en los siguientes versículos leemos que el pueblo resolvió o decidió celebrar esta fiesta religiosa en señal de adoración y dependencia, siguiendo las instrucciones establecidas por Dios a través de Moisés. En los versículos del 3 al 6 voy a ir leyendo y cortando para traer un poco de las instrucciones que Moisés les había dado. Dice en el 3 en adelante, voy a ir despacio, y colocaron el altar sobre su base. O sea, ya había un altar ahí. Ellos lo reconstruyeron ahí donde estaba. ¿Por qué era importante reconstruirlo ahí? En Deuteronomio 12, del 13 al 14 dice esto: cuídate de no ofrecer holocausto en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. O sea, no era donde a vos se te ocurra hacerlo, sino hazlo donde Dios había elegido. Y si ese templo ya estaba armado y el altar estaba armado porque Dios así lo había establecido, y este pueblo lo entendía así, entonces reedificaron el lugar, el altar ahí, y empezaron a dar los sacrificios. Y después continúa diciendo, porque tenía miedo de los pueblos de las tierras. Ahí quiero hacer un paréntesis, porque cuando leía esto, pensaba, normalmente nosotros cuando tenemos miedo de algo, por forma natural actuamos en defensa. Lo primero que vamos a hacer es tratar de defendernos. Si nosotros tuviéramos amenazas de que en el barrio están robando mucho, les aseguro que todos estos van a estar con rejas, las puertas van a estar con rejas, vamos a poner seguridad, o sea, cuando de repente tememos de algo, de alguna inseguridad, lo primero que hacemos es actuar en defensa. Pero este pueblo no hizo eso, porque la lógica hubiese sido, no empecemos entonces. Si tenían miedo, tendrían que haber empezado haciendo las murallas para protegerse. Hecho las murallas, nos dedicamos adentro a hacer todo lo que queramos. Pero este pueblo no. Este pueblo no había hecho eso, no buscó protegerse, sino hacerlo primero. Entonces miren lo que dice otro hermano, dice esto: Dios
siempre había sido el protector de la nación, y los judíos sabían que la más fuerte muralla de piedra no podía protegerlos si Dios no estaba con ellos. Sabían que poner sus vidas espirituales en orden era la prioridad mucho más alta que asegurar la defensa nacional. ¿Se entiende? O sea, debemos entender que Dios es nuestra seguridad. Dios es el que nos va a proteger. Y ellos lo entendieron, ellos lo habían aprendido porque ellos tenían murallas. Y esas murallas no lo protegieron cuando el favor de Dios los había dejado. Entonces ellos ya habían entendido eso. Entonces su prioridad era asegurar sus vidas en favor a Dios para que Dios sea el que los proteja, no sean ellos buscando protegerse a ellos mismos. Continuamos, dice así, seguimos la lectura. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Lo mismo, en Levítico del capítulo 1 al 7 se encuentran todo otro listado de los sacrificios y ritos que debían hacer, que también por falta de tiempo no lo voy a leer porque son 7 capítulos, así que no podría hacerlo. Continuamos, pero queda grabado, así que si después quieren ir a esos capítulos, léanlos. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? Hay varios pasajes del Antiguo Testamento, pero voy a traer solamente donde dice en Levítico 23, el versículo 34, dice así: habla a los hijos de Israel, hablándole Dios a Moisés, y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Ahí están las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, y ellos estaban haciendo conforme a lo que estaba escrito. Continuamos la lectura de Esdras. Y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Ellos estaban siguiendo lo que Dios había establecido por medio de Israel, de Moisés. En Números 29, del 39 al 40, dice así, con respecto a estas fiestas: estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas, y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. O sea, Moisés les dio todo el consejo que Dios le había dado con respecto a estas fiestas, a estos sacrificios. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿y eso en qué nos beneficia a nosotros? ¿Eso en qué sacrificios y todo? Si todos sabemos que no deberíamos hacerlo. Vamos a aprender algo de todo esto. Termina diciendo el versículo 6, dice: pero los cimientos del templo de Jehová no habían sido echados todavía. Entonces ellos empezaron con algo que para ellos en ese momento era urgente, primordial, necesario. Entonces, como dije anteriormente, ellos entendieron cuál era la prioridad, o mejor dicho, quién era su prioridad. Primero lo primero, y lo primero que ellos hicieron es entregar sus vidas en adoración y total sumisión al único Dios vivo y verdadero. Esa era la prioridad. Recuerden que el altar era de alguna manera un símbolo de adoración al Señor, y no solamente está desde que Moisés lo estableció. Nosotros en la lectura que estamos haciendo de la nueva lectura, del nuevo plan de lectura que tenemos como iglesia, leía cuando Abraham iba caminando con el Señor en distintos lugares, él levantaba altar, dice, él levantaba un altar y adoraba a Dios. Pero si Moisés todavía no había dado esas órdenes, Dios no le había dado las órdenes de hacer altares, pero él en su corazón deseaba hacer un altar, y él lo hacía y presentaba sacrificios en adoración al Señor. Tenés que leer esos versículos que eran
muchas de las cuales eran de rocas, ponían piedra sobre piedra y sobre esos lugares presentaban los holocaustos. ¿Sí? Entonces, para terminar este concepto de esta parte, quiero leerles también otro comentario que decía un hermano, dice así. Y con esto voy a empezar la segunda parte. Presten atención a lo que dice este hermano. El pueblo comenzó a adorar a Dios por medio de sacrificios, aún antes de que se colocaran los cimientos del templo. Después de muchos años de cautiverio, habían aprendido la lección. Ahora sabían que Dios no ofrece protección especial a gente que lo ignora. Habían sido llevados por los babilonios cuando eran relativamente fuertes. Este pueblo era fuerte, inclusive los falsos profetas, si recuerdan cuando leíamos Jeremías, ellos le decían al pueblo, es imposible que nosotros, el pueblo de Dios, vayamos como esclavos a otro lado, eso es imposible, no puede pasar eso. Pero pasó. Ellos eran fuertes, pero sin embargo pasó. Pero ahora, aquí en este contexto, eran pocos, eran débiles y estaban rodeados de enemigos. Si alguna vez necesitaron confiar en el poder de Dios, ahora era el momento. Y escuchen esto, dice que se dieron cuenta de la importancia de obedecer a Dios con sinceridad y no por el mero hábito. Hasta acá, lo que vamos a examinar de estos versículos, más o menos darles una idea de lo que está dando a conocer ahí, esos versículos, qué es lo que estaban haciendo. Para continuar ahora la segunda parte, como vengo haciendo domingo tras domingo, la vez pasada les he dado una imagen, ahora otra imagen, ahora voy a tratar de hacer simplemente una transición porque vamos a seguir sobre estos temas, voy a tratar de hacer una transición, así que por ahí no se va a notar el coso, pero bueno, voy a tratar de llegar a lo que esto pueda tener relación con la iglesia. Les ruego al Espíritu que me ayude a mostrarles lo que de alguna manera el Señor me hizo entender, qué es lo que hay más allá de todos estos ritos, de todas estas fiestas, de todos estos holocaustos. La última parte del comentario de este hermano que decía, que leía recién, que este pueblo se había dado cuenta de la importancia de obedecer a Dios con sinceridad y no por el mero hábito, es como que me abrió un poco el pensamiento de decir, ¿cómo es esto? Es como que, viste, cuando vos mirás así, de repente vas a un mirador y ves mucho más allá. Entonces es como que cuando estaba leyendo esto veía los sacrificios y por ahí me encerraba en los detalles a ver qué es lo que hacían, para qué hacían. Me estaba encerrando solamente en eso. ¿Qué están enseñando? ¿Qué quieren enseñar con estos sacrificios? Me encerraba en eso, pero cuando escuché ese comentario con sinceridad y no por el mero hábito, ¿qué hay más allá de todo eso? Entonces me llevó a hacerme preguntas. ¿Por qué este hermano decía por mero hábito o con sinceridad? Y eso me ayudó a entender que todos estos rituales y fiestas solemnes, holocaustos, se podían hacer o se pueden hacer sin tener un corazón sincero o un corazón que desee a Dios y la comunión con Él. Y debemos cuidarnos de tener un corazón así, pues este pueblo ya había pasado por esa experiencia. Este pueblo, todo eso lo que estaban viviendo ahí, que en ese momento, según lo que leemos en Esdras, sí fue sincero, sí fue una entrega completa, una sumisión, porque habían aprendido la lección. Pero este pueblo, tiempos antes, habían hecho lo mismo, pero con un corazón alejado de Dios. Con un corazón, pero hacían lo mismo, pero con un corazón alejado de Dios. Si quieren, acompáñenme a Isaías 1, voy a leer del 11 al 15, para que veamos que todos estos sacrificios que en este momento en el libro de Esdras eran aceptados por Dios, como en este contexto que vamos a leer ahora, eran rechazados por Dios. Perdón. Miren lo que dice Isaías 1, del 11 al 15. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes. Gracias. ¿Se nota mi voz seca? No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, no lo puedo sufrir, no lo puedo soportar. Dice ahí, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena está de sangre vuestras manos. Este pueblo hacía lo que este pueblo de Israel ahora en Esdras estaba haciendo, era lo mismo. Pero ¿qué había más allá de esos simplemente ritos? Porque este pueblo en un tiempo lo hacía lo mismo, cumplía lo mismo, pero Dios lo rechaza. ¿Cómo es esto? Esta terrible declaración del profeta nos hace pensar, y algunos de nosotros, como yo me preguntaba, puede preguntar, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Dios quiere que hagamos lo que Él nos pide que hagamos o no? Y yo les diría sí, yo creo que sí quiere que hagamos lo que Él pide que hagamos. Pero también debo decirles que mucho más importante es saber qué nos mueve a obedecer lo que Dios nos pide. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón para hacerlo? Porque unos tenían una actitud en el corazón y este otro pueblo que vemos tenía otra actitud en el corazón. Uno fue rechazado y otro fue aceptado. Miren, un ejemplo es el rey Saúl. Cuando él va, obedece a Dios en ciertas situaciones que él había dicho, ve a este pueblo, aniquila todo lo que veas, animales, a todas las personas que estén, aniquila a todos, animales y todo, pero el contexto era que parte del ganado se habían quedado y Samuel también, y Samuel llega en ese momento y le dice esto. Se complace Jehová, Samuel 15, versículo 22 dice esto. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, ¿debemos obedecer? Sí. ¿Debemos prestar atención a la palabra de Dios? Sí. Pero el motor que nos impulsa tiene que ser la adoración a Dios. Entonces, al final, ¿Dios quiere sacrificios o fiestas, holocaustos o cualquier otra cosa? Yo diría esto. Si quieren, después analícenlo ustedes. Dios acepta todo lo que quieras darle o hacer, pero que salga de un corazón entregado y que lucha para darle gloria a Dios, solamente a Él. ¿Sí? Muchas cosas que nosotros queramos hacer, inclusive de las que nos privamos a hacer, tienen que ser motivados para darle la gloria a Dios. Ya en el Nuevo Testamento nos dice, ya sea que coman o beban, háganlo para la gloria de Dios. Y si nosotros lo hacemos con esa motivación, van a ser aceptados para con el Señor. Escuchen lo que dice un hermano con respecto a estos pasajes de Isaías 10, del 10 al 14. Dice así: Dios estaba descontento con los sacrificios, pero no revocaba el sistema de sacrificios que inició con Moisés. Por el contrario, estaba haciendo un llamado, presten atención a esto, estaba haciendo un llamado a una fe y devoción sincera, otra vez la sinceridad. Los líderes cumplían con mucho cuidado los tradicionales sacrificios y ofrendas y las celebraciones santas, pero seguían siendo infieles a Dios en sus corazones. Los sacrificios debían ser una señal externa de una fe interna. Y esto me hacía pensar, por ejemplo, en el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos,
nosotros hacemos público de una forma externa lo que Dios ha hecho internamente, sino hemos muerto a nosotros mismos y ahora vivimos para Cristo. Ese nuevo nacimiento que pasa internamente en nosotros, el Señor nos dice que lo demos a conocer públicamente por medio del bautismo. O sea, ¿se dan cuenta? Eso es lo que significaba esto. Lo que había internamente en este pueblo debía ser reflejado en lo externo. Pero en Isaías dice que este pueblo hacía externo, pero no internamente. ¿Sí? ¿Me hace acordar a lo que dice de Abraham? Que dice que la señal de la confianza de Abraham fue la circuncisión. Y después en el Nuevo Testamento solamente confiaban en la circuncisión sin tener la fe de Abraham. Claro. O sea, externo, una señal externa. Claro, era una señal externa, pero de lo interno que Dios hace. Entonces, debemos concluir entonces y tener este concepto que Dios, desde la caída, no ha buscado algo externo, sino algo siempre interno, una comunión con los suyos. Él quiere que nosotros lo conozcamos por medio de que nosotros lo conozcamos a Él, pero no por las cosas externas, sino de una forma íntima que nos mueva a amarlo más y más. Así como está escrito en Oseas 6:6, dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocer a Dios, pero no solamente de una forma intelectual, sino de una forma íntima. Él se complace en que nosotros lo conozcamos cada día más íntimamente al Señor. El salmista David, después de su pecado con Betsabé, muchos comentaristas dicen que él escribió el Salmo 51, de todos los pecados que cometió, no solamente de adulterio, sino también de asesinato y mentiras y todas esas cosas. Miren lo que dice el Salmo 51, 15 al 17. Salmista, confesando su pecado y todas esas cosas, miren lo que dice el salmista. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí podía despreciar los sacrificios, los holocaustos, las fiestas solemnes, las lunas nuevas, son aborrecibles, no quiero verlos. Pero no puede hacer eso con un corazón contrito y humillado. Él no puede decir a un corazón contrito y humillado, decirle, no te quiero ver, no. Él no puede. Es como que de alguna manera cuando nuestros hijos nos dicen algo, viste que nos derriten, eso lo derrita el Señor. No puede ir, no puede rechazarlo. Los que vienen a mí, yo no los puedo echar fuera. ¿Entienden? Entonces, Él anhela ese tipo de sacrificios en nosotros, un contrito y humillado, algo que anhele, que quiera buscarlo de una forma sincera. ¿Y por qué traigo esto? Porque pasa lo mismo con la iglesia. Pasa lo mismo con la iglesia. Si bien podemos decir, bueno, pero esos sacrificios ya no lo hacemos. Pero prestemos atención porque el Señor, si bien no exige, porque esos eran rechazables, inclusive hasta por Dios, pero Él sigue buscando algo de su pueblo. Miren lo que dice en el relato de la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús, o Jesús se encuentra con la mujer samaritana, como quieran. Ellos hablando de cómo dónde se debía adorar a la mujer samaritana, decía no en el monte, nosotros decimos en el monte, pero los judíos decían no, tiene que ser en Jerusalén. En ese trasfondo, Jesús le dijo a la mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, no externamente, en espíritu y en verdad.
Un hermano dice al respecto sobre estos pasajes: la adoración que agrada a Dios, al Altísimo, es que debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de Dios, es decir, en espíritu y en verdad, pues Dios es ambas cosas. La adoración es un asunto de corazón, es como la comunicación entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, basados en la verdad de Dios revelada en Cristo y ahora nosotros por medio de su palabra. Y también para dar una acotación más, Crisóstomo, un hermano antiguo, decía esto con respecto a los verdaderos adoradores que busca el Señor, verdaderos adoradores, y él acota esto, ¿no? ¿Por qué verdaderos adoradores? Y este hermano dice: para distinguirlos de los falsos, porque hay algunos que son falsos adoradores, como son los que... Esto ya hace muchos años, no busqué bien en qué año estaba Crisóstomo, pero miren lo que dice: para distinguirlo de los falsos, porque hay algunos que son falsos adoradores, como son los que piden cosas temporales, caducas, cosas vanas en la oración, o aquellos que empiezan a orar de modo diferente a como era antes. O sea, lo que vemos ahora en distintos contextos, en distintas iglesias, pidiendo cosas meramente humanas, ya existía. Entonces las cosas no han cambiado de escenario, pero el corazón del hombre ha sido siempre el mismo, y nosotros como iglesia debemos cuidarnos de esto, de estar nosotros buscando cosas terrenales, inclusive estando delante de la palabra del Señor, predicada de una forma concreta, tratando de ser de una forma bíblica, pero posiblemente nuestros corazones puedan ser desviados. Yo no sé por qué el Señor nos hace meditar en esto, porque podemos decir, pero si somos una iglesia bíblica, pero yo no sé el corazón de cada uno de nosotros, porque cuando yo escudriñaba esto, mi corazón fue movido también. Hermanos, todos sabemos que los sacrificios y las fiestas del pasado ya no son necesarias para la iglesia, pues el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que todo eso simplemente fue una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Todo eso es solamente una sombra, era algo pasajero, pero Cristo concluyó con todas esas fiestas, esos sacrificios y todo. Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto una vez y para siempre, y ya no necesitamos más esos sacrificios. Pero presten atención, porque también debo decirles que si como eso ya pasó, podríamos decir, bueno, si el Señor no quiere sacrificios y todo, listo, venimos a la iglesia y ya está. No, porque así como en el pasado Dios buscaba a personas que lo adoren con un corazón sincero, también hoy busca lo mismo. Dios quiere que su iglesia, que nosotros como su iglesia, lo adoremos con un corazón sincero, nos relacionemos con Él, tengamos comunión con Él por medio de Jesucristo, que nos dio la entrada a su presencia, pues escrito está: el justo por los injustos, para acercarnos a Dios, para que nosotros podamos tener acceso. Primera de Pedro 3:18. El justo murió con un propósito de acercarnos a Dios, de que nosotros podamos estar reconciliados con Él, pero no solamente desde acá, decir, bueno, yo ya estoy reconciliado, buenísimo, listo, punto a favor, punto a favor. No, sino de una forma íntima, porque Él ha querido siempre la comunión, esa comunión que fue rota en el Edén, donde Dios se paseaba con el hombre. Eso es lo que quiere hacer Dios con su iglesia. Y todos sabemos, nosotros, el pueblo de Dios, que el Espíritu de Dios que está y mora en nosotros nos afirma que Él quiere esa comunión. Por eso tenemos siempre esa necesidad de Él. Por eso siempre tenemos esa necesidad de, quiero amarlo más, necesito amarlo más. Entonces, hermanos, si hemos creído en la cruz, en la sangre, en su muerte y en su resurrección, esa muerte en esa cruz, por cada uno de nosotros, nuestras vidas le pertenecen, somos de Él, ya no somos de nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12, entendiendo el sacrificio que Cristo había hecho, las misericordias que Cristo había tenido para traernos de la luz, de las tinieblas a la luz, y todo lo que el Evangelio conlleva,
habiéndoles dado todo un listado de toda la obra que Dios había hecho, Él les dice ahora esto. En Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, si han entendido todo lo que Cristo ha hecho, porque Él viene dando todo un detalle desde el 1, cómo éramos nosotros, mostrándonos la obra de Cristo y el Espíritu y todas esas cosas. Ahora dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por esas misericordias que Dios tuvo por medio de Jesucristo, ahora que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, como sacrificios vivos. Y si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora vivimos para Cristo, esa vida le pertenece a Él y pongámoslo a disposición de Él. Esa vida que tenemos ahora es de Él y debe ser dada como una ofrenda viva al Señor. También el apóstol Pedro nos recuerda que los cristianos somos como esas piedras, como esos sacerdotes que presentaban que ofrecían sacrificios espirituales. Miren lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacrificios aceptables a Dios? Un corazón sincero, un corazón entregado, eso no los puede despreciar. Ese corazón contrito y humillado es el sacrificio que Dios quiere. Eso lo acepta el Señor. Entonces, como decían, por ahí la pregunta de Nelly, ¿cómo lo hacían? Con piedras. Iban levantando, y nosotros como iglesia somos piedras vivas, dice la palabra del Señor, y nosotros levantamos ese lugar. Voy a tratar de llegar antes de la hora. Bueno, voy a concluir toda esta reflexión con otra reflexión o consejo que dijo un pastor en Regina cuando viajamos. Un pastor dando indicaciones o consejos en medio de la predicación a los que guiaban la iglesia, a los pastores, a los líderes, les decía esto, ¿no? No le digas a la iglesia qué debe hacer o qué no. Muéstrales cuánto vos amas a Jesús. Esa palabra resuena en mi mente. ¿Cuánto amo yo a Jesús? ¿Cuánto lo amo? Porque el contexto de cómo se dio esta charla, día antes, voy a tratar de resumirlo para que entiendan por qué me resuena tanto. Día antes estaba tratando de formular preguntas para que puedan ser expuestas y que contesten los pastores que estaban ahí. Y yo tenía una pregunta que no podía formularla, pero después el Señor me hizo ver que no era una pregunta, sino era más una queja que una pregunta. Y lo comentaba con los varones, con Pablo y después con Alejandro, que también estaba ahí. Y yo les comentaba, es esto. Yo les decía, es como que veo y decía, no sé cómo decir, como que por ahí escuchamos prédicas y enseñanzas y todo termina entre cuatro paredes. Nunca es para poder salir, nunca es para poder vivir afuera, es todo el tiempo para dentro. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Qué Dios espera después de la conferencia de nosotros? Que volvamos a nuestras casas, que estuvimos... La conferencia fue re linda, edificar la iglesia y termina acá solamente lo que hemos escuchado o debe repercutir afuera. Entonces, era más una queja que una pregunta. Al otro día, este pastor da la charla sobre no era tipo emociones o sentimientos, no me acuerdo bien, el de Córdoba, no me acuerdo bien, eran... algo de las emociones, de lo que mueve al hombre. Los afectos, eran por los afectos. Él decía que muchas veces nosotros podemos tener solamente toda información acá y eso debe repercutir en todos nuestros afectos para que nosotros podamos ser movidos por Dios y no debe quedar solamente acá. Entonces decía, pastores, muchas veces ustedes en la iglesia pueden estar diciéndole a la iglesia, debemos hacer esto, debemos hacer aquello. Y yo me ponía a pensar, hermanos, en serio, es verdad, porque nosotros como iglesia con los varones, por ejemplo, le decimos, hermanos, vamos a leer la Biblia, todos los días tienen que leer,
Y si no hay un corazón, un afecto que anhele la palabra de Dios, eso va a ser una carga para ustedes. Otra vez tenemos que leer la Biblia, pero si ya la terminamos, ¿por qué otra vez? Entonces va a ser un peso. Bueno, hermanos, recuerden que tenemos que estar orando. Todos saben que tenemos que estar orando, pero cuando nosotros les recordamos, pues va a ser, ay, es verdad, tengo que estar orando. Va a ser un peso porque no hay un corazón afectuoso hacia Dios. Entonces todo lo que nosotros les digamos, o como otras iglesias les dicen con respecto a lo que estos pasajes serían ideal para los de la prosperidad. Miren cómo ellos daban, miren sus ofrendas y sus diezmos, miren cómo daban. Y yo digo, yo les puedo decir a ustedes, miren las ofrendas que tienen que traer y todo. Si no hay un corazón no lo va a aceptar el Señor. Tiene que ser un corazón que quiera, no que quiera hacer, sino que quiera darle a Dios, que quiera hacerlo, pero por Dios, no porque los hermanos lo dicen. Entonces él decía esto, no le digas tanto a la iglesia qué es lo que debe hacer y qué no, sino muéstrale cuánto vos amas a Dios. Entonces, al otro día, este hermano me decía, yo debo ser sincero, subestimé a ese hermano, Alejandro. Yo tengo la respuesta a tu pregunta, me dice. Y yo digo, oye, a ver, ¿con qué me va a salir ahora? Y me dice, son los afectos. Sí, son los afectos, porque lo que vos querés preguntar simplemente se simplifica en los afectos. Cuanto nosotros más amemos a Dios, me dice, vamos a tener menos vergüenza de Él. Y cuanto más nosotros amemos a Dios, vamos a hablar de Él, vamos a darle a conocer. Me decía, y yo decía, es verdad, es esa la respuesta. Entonces yo decía, no hice la pregunta, porque no era una pregunta, pero dentro mío dije, es verdad, yo tengo que amar a Jesús. Por ahí veo las oraciones, pero es como que no sale, no hacen esto, no hacen, es todo el tiempo hacer. No, si yo lo hago, lo tengo que hacer por el amor al Señor y simplemente eso. Y debo aprender a amar cada día más a mi Señor. Y yo poderles decir del amor del Señor, poderles hablar de lo que Dios significa y que no solamente es una carga cuando nosotros les decimos, lean la palabra de Dios, anhelen al Dios de la palabra. Anhelemos al Dios de la palabra. Entonces, esa pregunta que él decía, ¿cuánto amas a Jesús? Todo el tiempo ha estado en mi mente desde que hemos vuelto. Dice, ¿cuánto amo a Jesús? ¿Cuánto amo a Jesús? Entonces he ido poniendo en sintonía a mi Señor y entonces yo quiero hacerles igual esa pregunta. ¿Por cuánto aman ustedes a Jesús? No me lo respondan, porque ustedes saben cuánto aman a Jesús o cuánto no. Pero yo les soy sincero, responder a esa pregunta es muy difícil. Es muy difícil y hasta a veces es frustrante. Es frustrante porque yo sé que no amo a Jesús como lo debería amar. Yo sé que no lo amo. Yo quisiera hacer más para Dios. No lo puedo hacer. Yo quisiera amarle y entregarme más. Pero no lo puedo hacer. Entonces, yo quiero amar a Jesús. Y si también es tu caso que a veces no podemos responder a esa pregunta, ¿cuánto amas a Jesús? Porque Jesús pide un amor sincero, un amor completo, un amor entregado, y realmente nuestro amor es así. Amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, así con con todos esos afectos que nos mueven a Jesús. ¿Amamos realmente así a Jesús? ¿O por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Qué buscamos de la iglesia? ¿O qué buscamos acá? Amar a Jesús. Entonces, nosotros sabemos que en esa imperfección que nosotros tenemos, en ese no completar nuestro amor por Jesús, debemos descansar en Jesús, porque Jesús es el que amó al Padre con un amor sincero, con un amor entregado, de tal forma que se entregó con ese amor que nosotros no podemos amar. Pero bueno, entonces si ese amor nosotros no debemos amar, no, porque el Espíritu que tenemos en nosotros dice, amalo más, y siempre es incompleto, pero en esa debilidad que tenemos, quiero traerles también esto, lo que de alguna manera me dio alivio al corazón, porque es frustrante saber que no amo a Jesús como debería amarlo. En Romanos 8, del 26 al 27 dice así, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que no se pueden expresar con palabras, dice ahí. Y aquel
que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Él escudriña los corazones de cada uno de nosotros. Él sabe el anhelo y el deseo que tenemos cada uno de nosotros. Y Él, por más que nosotros no sepamos cómo pedirle, Él es como el intérprete de nuestro corazón, de nuestro espíritu. No tengo palabras para hacerlo, pero no, quédate tranquilo que yo lo puedo traducir. Él lo traduce en sus palabras indecibles que no podemos nosotros inclusive decirlo como es. Entonces, trayendo este alivio que en Cristo estamos completos, estamos escondidos en Él, porque el Señor no nos pide que lo amemos para que nosotros seamos aceptados, sino que Él a través de Cristo ya nos acepta, porque Él sí tuvo un amor completo para con el Señor. Y también entendiendo que el Espíritu nos va a ayudar, nos colabora para que nosotros podamos crecer cada día más en amor. Entonces ahora nosotros debemos orar, hermanos, para que todos los miembros de Iglesia Cristiana de la Gracia amen al Dios Trino, no solo con la mente, no solo los días de reunión, sino más bien que todos los miembros de Iglesia Cristiana de la Gracia nos entreguemos a Él en adoración, en sumisión y en gratitud todos los días de nuestras vidas. No solamente los sábados, los domingos, los días de oración, todos los días de nuestra vida. No podemos irnos de acá y seguir viviendo. Yo he vivido en esa cultura del catolicismo. Los domingos cada vez, si iba a la iglesia era la misa, salía de la misa y seguía mi vida. No podemos hacer eso. Si somos de Cristo, somos todos los días, no los domingos o los sábados o los miércoles o los jueves. Entonces, si nosotros tenemos esa vida entregada a Dios con todos nuestros afectos, yo les aseguro que vamos a poder decir, como la novia de Cantar de los Cantares, ella decía: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y si todavía no tenemos ese amor, busquemos al Señor. El Espíritu del Señor nos va a dar cada día más ese amor, esa iluminación que nosotros necesitamos para amarlo más, porque el Señor ya se ha revelado en su palabra. Entonces, busquemos, imitemos a esta novia, porque nosotros como novia de Cristo, como su novia, debemos estar con esta actitud que esta mujer tenía. Cantar de los Cantares 3, del 1 al 4, dice así: en mi lecho, por las noches, he buscado al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me hallaron los guardas de que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas los había pasado cuando hallé al que ama mi alma. Y miren lo que dice: lo agarré y no lo quise soltar. No quise soltarlo. Ese es el que ama nuestra alma. Busquemos al Señor con ese anhelo de amarlo. Busquemos al Señor con ese deseo de conocerlo cada día más, pero de una forma íntima con el Señor. Que el Señor en su Espíritu nos ayude a vivir de una forma sincera. Que el Señor conceda la petición de nuestros corazones de ser una iglesia amante de su Señor. Examinémonos, hermanos, nuestras vidas y pongámonos en perspectiva nuestros corazones. Si hemos estado buscando otras cosas, si hemos estado buscando simplemente venir acá porque viniendo a la iglesia estamos más tranquilos, no creo, porque tenemos luchas, pero de alguna manera no estamos como el mundo está. Entonces acá estamos más seguros, no corremos los riesgos, nuestros hijos no van a correr los riesgos que corren afuera. No vengan por eso. Vengan porque debemos amar a nuestro Señor. Vengamos porque necesitamos anhelar y conocerlo más a Él. Y si todavía hay alguno de entre nosotros que todavía no ama al Señor,
que no ha entregado su vida al Salvador. Es tiempo ahora de creer en Él, pues Él te amó con un amor eterno, ese amor que lo llevó a una cruz y se entregó por vos para rescatarte, y no solamente rescatarte, sino hacerte uno con Él. Él hizo eso para que tengas intimidad con Él, seas uno con Él. Entonces Él lo único que pide ahora es que pongas tu confianza en Él y te unas a su cuerpo, a su novia, que es su iglesia. Que confíes que Él la va a cuidar, que confíes que Él va a sostener su iglesia, pero necesitamos venir a Él en arrepentimiento y fe. Si no han puesto todavía su confianza en Él, háganlo ahora. Crean en Él, porque Él quiere amarlos, porque Él los amó de tal forma que ha dado su vida por nosotros. Y nosotros ahora podemos amarlo porque Él nos amó primero. Recuerden, en ese momento de examinar sus vidas, recuerden lo que dijo el salmista. Y esto es tanto para el creyente como para el pecador arrepentido, porque todos nosotros necesitamos de Dios y debemos saber qué es lo que Dios acepta. Y quiero recordarles de nuevo esto, que Dios no quiere holocausto, no quiere sacrificio, no quiere que nosotros nos esforcemos, sino porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, si entendemos que estamos en pecado, si todavía no has puesto tu confianza en Cristo, ve a Él en arrepentimiento y fe con ese corazón quebrantado y Él va a renovar y te va a hacer nuevo. Y si nosotros como iglesia no hemos estado amándole al Señor como deberíamos hacerlo, es la misma circunstancia. Vayamos a Él en arrepentimiento y fe, con ese corazón contrito y entregado en sumisión al Señor. Y Señor, haz de nosotros lo que tengas que hacer. Y termino la prédica con estos pasajes del apóstol Pablo, y espero nos anime, nos exhorte y nos guíe a Cristo, pues es a Él, el precioso Cristo, a quien debemos ver. Hebreos 10, del 19 al 25, dice así. Ya me tomé 2 vasos. Así que si hemos entendido todo lo dicho hasta ahora, Hebreos todavía nos recuerda algo más. Hebreos 10, del 19 al 25, dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. Otra vez, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin movernos, quiere decir ahí, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió, fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se dan cuenta que en este contexto el congregarnos no es simplemente venir a un lugar físico. Se dan cuenta que muchas veces hemos entendido, no, tienen que venir. No es que tienen que venir, sino que debemos venir a la comunión, el cuerpo de Cristo. Es a eso que venimos, para estar íntimamente con el Señor en medio de la comunidad de la iglesia. Es por eso que la iglesia tiene importancia. Es por eso que la iglesia, el congregarnos, tiene valor. Porque lo podríamos hacer en nuestras casas y tendría el mismo valor. No lo puede ser, porque ahí es donde el Señor, de alguna manera, Él lo ha diseñado de esa forma. Y yo no puedo ir contra el diseño de Dios. Pero el congregarse no simplemente es venir a un lugar, estar en este lugar, sentados, escuchando, irnos y ya está, cumplimos. No, acerquémonos con un corazón sincero. Con un corazón sincero,
en plena servidumbre, en plena certidumbre de fe, porque ese acceso nos los ha dado el Señor. Esa cortina que estaba dividido entre el hombre y Dios lo ha roto. Ahora nosotros podemos entrar ante su trono por la gracia que Cristo nos ha dado como su pueblo. ¿Sí, hermanos? Así que con eso concluyo y espero el Señor nos pueda animar, exhortar y guiar cada vez más a Cristo y amarlo como Él merece ser amado.